Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo feliz martes. Hemos llegado ya al día martes de esta semanita. Así que bueno, vamos a continuar viendo la lección de problemas del financiamiento dentro de la educación. Si ustedes recuerdan, el día de ayer vimos los dos primeros problemas del financiamiento. Hablamos acerca de las brechas de desigualdad cuando hay falta de calidad y equidad en la educación. Platicamos también acerca de la desconexión que hay entre lo que se invierte en educación y entre los resultados que tenemos educativamente hablando. Y hoy vamos a hablar de otros dos problemitas. Antes de continuar hablando de estos dos problemitas, quería comentarles, corazoncitos, que vamos a estar viendo estos problemitas de dos en dos. Creo que ya se los había comentado, ¿no? Para al final terminar viendo todos los problemas del financiamiento de la educación. Yo les decía que son muchísimos estos problemas, que no los terminaríamos de ver en el cuatrimestre. Por ello, me di la tarea de resumirlos en estos problemitas que vamos a estar viendo. Bueno, vamos a continuar. El tercer problemita que vamos a ver el día de hoy es precisamente cómo la mayor parte del gasto educativo se destina al gasto corriente, principalmente al pago de servicios profesionales. Voy de nuevo. La mayor parte del gasto educativo se destina al gasto corriente, es decir, o principalmente al pago de servicios profesionales. Esto creo que ya lo habíamos platicado en algunas clases, ¿verdad? Pero también es un gran problema del financiamiento educativo. La mayoría del del ingreso que se destina para el servicio educativo, para sufragar los servicios educativos, se invierten en los sueldos de los maestros. Y ustedes decían, ay, profe, pero ¿por qué si los sueldos de los maestros son muy disminuidos? Bueno, en la actualidad, pero antes, chicos, les decía, cuando estaban esas categorías del magisterio A, B y C, la verdad es que los sueldos eran muy altos, muy altos, estratosféricos. Entonces, como todavía se siguen pagando estos sueldos de aquellos que todavía están en servicio, o bien de aquellos que todavía están, que están jubilados, pues la mayoría de la inversión que hay en educación, pues se destina precisamente al gasto de sufragar los servicios profesionales de aquellas personas, no solo los docentes, también los administrativos que laboran dentro de un plantel educativo, ¿verdad? Por ahí del 82.06% del total del recurso destinado al servicio educativo se destina precisamente al pago de profesionales. Imagínense, 82.06%. Estamos hablando que más o menos el 18.4% es destinado para la inversión en otros aspectos. Por eso es que tenemos tantas decadencias en infraestructura, en calidad, en materiales educativos, porque imagínense, menos del 18% es destinado a otros gastos. El 82% de todo el ingreso o de todo el dinero o el recurso destinado para sufragar la educación es destinado precisamente para el pago de servicios profesionales. Imagínense, esto es como un porcentaje. 8 de cada 10 pesos destinados a la educación se utiliza para pagar sueldos de maestros, administrativos, personal de plantilla, etcétera, ¿no? 8 de cada 10 pesos, o sea, 2 pesitos nada más quedan para los otros aspectos. Entonces es por eso, chicos, que tenemos un rezago en materiales educativos, en infraestructura, en diseño de planes y programas de estudio, porque pues la mayoría del dinero se va en pagarle a los maestros. Entonces nos quedamos con muy poquito, ¿no? Para invertir en otros sectores que tal vez harían un gran cambio dentro de la calidad educativa. Bueno, ¿qué pasa también, chicos? Otro de los grandes problemas de este punto es el pobre mecanismo de evaluación para los docentes. Hay un mecanismo de evaluación para los docentes terriblemente maleado, corazones.
No sé si se acuerdan cuando estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto va a depender de los puntos de vista. Este es mi punto de vista, chicos. Sin embargo, ustedes pueden tener un punto de vista diferente y es totalmente respetable. Sin embargo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando hace esto de la reforma educativa, que crea el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, a mí, parte de la reforma educativa se me hacía muy buena idea. Les voy a decir qué parte. La parte en donde los docentes tenían que ser evaluados y si no pasabas el examen, pues tenías que pasar por un proceso para que no te vieras afectado en tu percepción salarial. Y a mí se me hacía muy bien esta parte y les voy a decir por qué. Porque muchos maestros van a la escuela a sentarse, literal. No preparan sus clases, no se capacitan, no nada. Yo tenía, por ejemplo, maestros en la secundaria, yo me acuerdo mi maestro, algunos maestros, voy a omitir la materia porque tal si los conocen, mejor omitamos la materia. Que llegaban literal a sentarse y decían, platiquen, no nada más no platiquen muy fuerte, pero platiquen. Y así todos los días, hasta acabar el año. O sea, y en la universidad también tuve así, ¿eh? Entonces, o sea, tú dices, ¿qué onda? Pues no estoy aprendiendo. A ustedes están pagando de gratis y el maestro en su teléfono. Todo el tiempo. Eso está mal, chicos. ¿Y por qué siguen esos maestros ocupando ese lugar? Porque hay muy pobres mecanismos de evaluación. Y al contrario tenemos que el dinero sí se está escapando en esos maestros en lugar de invertirlo en otros sectores, ¿verdad? Y maestros de categoría muy alta dentro del magisterio, ¿no? Entonces, esas son las realidades que hay que cambiar. Les decía yo que a mí la reforma de Enrique Peña Nieto se me hacía muy buena en esa cuestión. Porque aparte reformó otras cosas laborales del magisterio que ahí sí no estaba yo tan de acuerdo. Pero en esa cuestión a mí me parecía algo muy bueno. ¿Qué decía la reforma de Enrique Peña Nieto? Mira, maestro, yo voy a crear un instituto de evaluación para que él sea el que te evalúe. Cada año tú tienes que evaluarte. Si tú sales mal en esa evaluación, se te va a dar un curso. Después de ese curso, si tú vuelves a salir mal en la evaluación, se te va a dar otra oportunidad. Se te van a dar 3 oportunidades. Si de plano en las 3 oportunidades no pasas tu evaluación, bueno, pues habrá que sacarte de la plantilla laboral porque pues no estás cumpliendo con los requisitos que se necesitan para estar en un trabajo. Y eso así debería ser porque así es en todos los trabajos, chicos. Pero bueno, ¿qué pasó? Los maestros no quisieron, se hizo la rebambaramba. El punto es que no, y pues ahora con Andrés Manuel López Obrador pues ya no existe eso, ¿no? Entonces sí debemos de poner más atención en los mecanismos que estamos utilizando para evaluar a nuestros docentes, porque recordemos que los docentes son parte fundamental del cambio y de la educación. Si un docente no está preparado, es un docente que no va a impartir una educación de calidad y por lo tanto los alumnos no van a tener una formación de calidad y no van a ser de ayuda para el crecimiento político, social, cultural y económico de nuestro país. Bueno, chicos, nos vamos entonces ahora a el problema del financiamiento educativo número 4. ¿Sale? Problema del financiamiento educativo número 4. La actual estructura del gasto educativo plantea insuficiencias para financiar infraestructura, equipamiento, operación y mantenimiento de las escuelas y centros educativos. Repito, 4 problema del financiamiento de la educación. La actual estructura del gasto público, del gasto educativo, plantea insuficiencias para financiar infraestructura, equipamiento, operación y mantenimiento de escuelas y centros educativos. ¿Qué pasa? Cuando hay un cierto porcentaje de nuestros ingresos como Estado que se destina a la educación, esos ingresos destinados a la educación tienen que planearse, tienen que estructurarse, qué van a sufragar, qué gastos van a sufragar, en qué cosas se va a invertir, qué cosas hay que mejorar. Sin embargo, la actual estructura de ese gasto educativo que tenemos es insuficiente para velar por cuestiones sumamente necesarias en las que hay que invertir. Por ejemplo,
infraestructura, chicos. Nosotros podemos ver en varios planteles educativos que, por ejemplo, hay grupos de 50 niños con un salón súper pequeño. Hay escuelas de 200 alumnos con un baño. Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Que hay 50, 70 alumnos con un bañito allá por la lomita. Que no hay canchas, que no hay espacios abiertos, los salones están muy pequeños, en muy malas condiciones, planteles educativos que se han visto afectados por temblores y que ahí siguen todos cuarteados, poniendo en peligro la vida de los estudiantes y de los que trabajan y laboran allí. Entonces, invertir en infraestructura es algo urgente. Sin embargo, no se hace, chicos, no se realiza esta inversión. Necesitamos realizarla. La infraestructura es fundamental. Cuando uno va a recibir un aprendizaje y el lugar que te rodea es inadecuado, el aprendizaje no se absorbe como debería o de la manera más adecuada, porque las condiciones hacen que no se creen ambientes de aprendizaje adecuados. Entonces, todas esas cosas las tienen que solventar los docentes con su imaginación. Y pues eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Que el alumno de alguna manera se sienta... no tenga las condiciones necesarias para tener un buen aprendizaje. Estaba viendo un documental la otra vez, hace como un mes, yo creo que estaba viendo ese documental de escuelas que están al aire libre, que su techo es de palma o que a los chicos les pega enormemente el sol. ¿Cómo esos niños tan pequeños van a aprender con el sol de frente? Estaba viendo también un documental que me causó mucha emoción y mucho agradecimiento por las cosas que tenemos y que a veces no valoramos, como el hecho de vivir en un lugar accesible a todas partes. Estaba viendo, si puedo les voy a poner por ahí el link, chicos. Si puedo, si lo encuentro porque estaba en YouTube, les voy a poner ahí el link para que lo vean. Estaba viendo cómo hay personas que tienen que pasar y poner en peligro su vida para poder llegar a la escuela. Puentes colgantes, niños pasando por puentes colgantes, niños escalando y bajando de lomas o de montañas escallosas, apedradas, que en cualquier momento sucede un derrumbe o el niño se derrumba, niños pasando ríos para poder ir a la escuela en México. No les estoy hablando de Estados Unidos ni de Canadá, en México. Niños cargando a otros niños para llevarlos a la escuela, no, una cuestión terrible, que tú te dices, y bueno, ¿y las políticas educativas para qué sirven entonces si no es para hacerle la vida más fácil a estos chicos o llevarles a escuelas hasta donde lo necesitan? Pero bueno, es la realidad. Entonces hay que invertir en infraestructura, y mientras la mayoría del gasto educativo se lo sigan llevando los salarios, no se va a poder. Otra cosa en la que hay que invertir, y la estructura del gasto educativo no está adecuada para invertir en ello, es el equipamiento. Los equipos que necesitan o se necesitan en una escuela. Los materiales didácticos, chicos. La mayoría de los cañones que están en una escuela no sirven. Entonces imagínense, invertir en cañones, en pizarrones, en cosas innovadoras que vayan a servir y que vayan a potenciar la educación, ¿verdad? En operación y mantenimiento de las escuelas. ¿A qué se refiere a eso? A darle una buena vida a las escuelas, a que si se fue un clavo acá, pues lo resanamos, ¿no? Que si se rompió ese foco, pues hay que cambiarlo. Hay escuelas que llevan con el foco fundido años, hay escuelas que viven con una plaga de ratas años. Entonces, chicos, toda esa realidad, pues hay que irla cambiando, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por esta mala estructura del gasto educativo que hay, se desatienden sectores que son apremiantes, necesidades apremiantes que urgen atender, que son necesarias atender ya ahora, porque si no la educación no se está dando con la calidad necesaria, ¿no? Por ejemplo,
la infraestructura que ya les decía, programas educativos que capaciten al alumno. Al docente es importante capacitarlo, pero también al alumno, que capaciten al alumno, que hagan al alumno cambiar de aires, explorar, abrir su imaginación, abrir su mente. Generalmente se capacita al maestro, pero al alumno muy pocas veces. Entonces también hay que invertir en la capacitación del alumno. Hoy en día pues ya las bibliotecas se están quedando en el olvido, ya casi nadie las visita. Potenciar el visitar bibliotecas, los mesabancos, chicos, ¿no? Los que han ido a escuelas públicas han de saber de qué les hablo. Mesabancos que uno se va de lado porque pues no sirven. Entonces todo eso, chicos. Todo eso causa un enorme problema a la realidad educativa. Por lo tanto, chicos, hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Hay que ponernos a pensar, porque ustedes son el futuro de la educación. Se están formando para ser el futuro de la educación. Entonces es importante crear en ustedes la conciencia de aquello que son necesidades apremiantes, chicos. Muchas veces nos ponemos a pensar en nuestras necesidades y no en las necesidades de mi prójimo. Entonces, si nosotros queremos un avance real, adecuado de la sociedad, en la que todos crezcamos, en la que la sociedad se desarrolle en todos los sectores, político, económico, social, es necesario no solo velar por mi crecimiento, sino velar por el crecimiento de los demás, preocuparme. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues ustedes que van a ocupar un puesto educativo, mejorando la educación, ayudándola a ser mejor cada día. ¿Para qué? Para que la educación pueda formar en los alumnos valores, respeto, amor por la sociedad, de tal manera que sean ellos, ¿verdad?, los que propicien el cambio, de tal manera que sean ellos los que sean los ciudadanos honestos del presente, los ciudadanos responsables, los ciudadanos que no corrompen, los ciudadanos con valores, los ciudadanos con amor por la sociedad. Es importante entonces hacer un cambio en la estructura del gasto educativo, para que no solamente se invierta, los maestros son una parte muy importante, al igual que todo el personal operativo, pero ser justos, otorgarle a todo el que forme parte del personal educativo o de la planta de personal educativo, pues un ingreso justo, adecuado, no lo que pasa hoy en día, que hay maestros que se les paga estratosféricamente sumas muy altas, muy elevadas, y hay maestros a los que se le paga muy poquito. Eso no debe suceder, debe haber un equilibrio, ¿no? Se te paga en función de las actividades que realices, y no puede ser sueldos estratosféricos mientras a otro le pagas una miseria. No debe ser un salario equitativo, ¿verdad? Y eso va a permitir, chicos, que como va a ser un salario equitativo, vamos a tener mayor capacidad de invertir en otras cosas, como la infraestructura, los materiales, operación, mantenimiento de escuelas. No que podemos ver escuelas que todo el tiempo no hay agua. ¿Por qué? O porque no pagan el agua a esas escuelas, o porque no tiene un buen mantenimiento en cuanto a tubería. Por ejemplo, hace poco visité la preparatoria número 1 y, no había agua para echar a los baños. Imagínense, siendo una escuela, cuando ahí conviven muchísimos chicos. ¿Qué va a pasar cuando esos niños regresen a clases presenciales? Eso es una situación puerquísima. Lo mismo pasaba yo cuando estudiaba. Yo estudié en la preparatoria número 3 y me acuerdo que era lo mismo, no había agua. Eso del agua de las escuelas se padece mucho porque no la pagan o porque las tuberías son muy viejas. Entonces, chicos, ¿cómo va a funcionar la educación si la infraestructura no es la adecuada, si no se está dando el mantenimiento adecuado a las áreas? Bueno, chicos, ya vimos entonces el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4.
Hemos visto ya 4 problemas del financiamiento educativo. Hoy estuvimos viendo cómo la mayoría del gasto educativo se va a pagar en pagar gastos corrientes, como gastos de servicios profesionales, 8 de cada 10 pesos, imagínense, y cómo la estructura del gasto educativo es ineficaz para atender sectores apremiantes, necesidades apremiantes como la infraestructura, operación, recursos, mantenimiento de las escuelas. Esos 2 problemas vimos hoy. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes, no duden en preguntarme cualquier cosa, cualquier tipo de pregunta que tengan. Pues si no la sabemos, buscaré la respuesta, pero se las daré, chicos, ¿sale? Siempre trato de responder a todas sus dudas, porque de eso se trata el aprendizaje, de preguntar y aprender. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Bendiciones.